Hoy vamos a hablar de condicionales en Excel. ¿Quién me dice, sea virtual o presencial, qué es una condición? Algo que se debe cumplir. ¿Algo que qué? Se Algo debe que debemos cumplir. cumplir. Muy bien. Si Algo que se debe cumplir. Muy bien. Si cumplimos esa condición, hay una respuesta a lo que yo cumplo, una recompensa. ¿Cuántos de nosotros, sus padres, les han dicho, si pasa todas las materias, te doy tal? ¿Cuál es la condición ahí? Pasar las materias. Y la recompensa es lo que el papá le va a dar, sea un viaje, sea un celular, sea una celebración, sea o un dispositivo, o ingresar a tal canal o algo así, ¿cierto? Esos son. Y en Excel se utilizan las condiciones para evaluar ciertos datos y dar una respuesta también, como una recompensa. Entonces, vamos a hablar de la condición sí. Léame ahí, Barragán, que está virtual. ¿Qué es la función condicional? Una función condicional es aquella que nos permite realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Por ejemplo, cuando se quiere saber cuáles fueron las ventas de un empleado, caso en el cual Excel sumará solo las ventas de Carlos. Por ejemplo, Excel tiene algunas funciones condicionales por defecto, como sumar puntos sí, contar puntos sí, pero nosotros podemos crear nuestras propias funciones condicionales a partir de la función sí punto. Se dieron cuenta que aquí nos dan un ejemplo muy claro. Supongamos que tenemos una base de datos, un conjunto de datos, entonces queremos sumar solamente las ventas de ¿quién? De Carlos. La condición es que me sume las ventas de Carlos, ¿vale? Así se usan las condicionales. Entonces, existen condicionales como contar puntos sí, que ya lo usamos muchas veces, sumar puntos sí, que lo vamos a usar posiblemente, y la función sí. Función sí. Y esa función se utiliza de la siguiente forma. De esta forma. Hacemos como una especie de pregunta. ¿Aprobado? ¿Con cuánto aprueba aquí la materia en el colegio? Con 3.5. ¿Cierto? Entonces, si la persona, su nota es mayor o igual a 3.5, entonces, aprobado. Note que aquí ya están haciendo una nota diferente, ¿no? De 5. Dice, nota mayor o igual a 5. ¿Aprobado? Sí. Y si no, no. ¿Cuántas respuestas hay ahí? 2. Una verdadera y una falsa. ¿Cuál es la verdadera? El sí. ¿Y cuál es la falsa? El no. Puede pasar al contrario, que el sí sea el falso y el no sea el verdadero. Puede pasar al contrario, dependiendo de lo que yo voy a evaluar. ¿Listo? La condición, una respuesta verdadera y una respuesta falsa. Cuando vayamos a hacerla, mire la sintaxis. Va a salir de esta forma. La prueba lógica es la pregunta. ¿Qué es la prueba lógica? La pregunta. ¿Sacó 3.5? Esa es la pregunta. Esa es la prueba lógica. La respuesta verdadera sigue aquí. ¿Valor verdadero? Sí. ¿Y valor falso? No. Así se escribe en Excel. Noten, igual la palabra sí, abrimos paréntesis. Prueba lógica es la pregunta, la respuesta verdadera y la respuesta falsa. Ok. Que quede claro esa parte porque va a ser muy importante. La prueba lógica es una comparación para yo poder hacer posible el valor verdadero o el valor falso. Bueno, basado en esto vamos a hacer el siguiente ejemplo. Les ingresen ahí a Q10. Vamos a descargar el siguiente archivo. Ejercicio condicionales en Excel. Esto lo vamos a usar mucho y creo que en Scratch también lo usamos con la condición sí. Grado séptimo, condiciones, y vamos a hablar con el primer ejercicio. Entonces, actualicen su Q10 y descárguenlo. Y descargar y lo abrimos. Nos quedamos en la hoja 1 de este archivo. Es el profe que dice son alumnos de una clase donde...
Sí, acá, esto. Listo. Son alumnos de una clase donde cada uno ha sacado una nota. Todo aquel que supere o iguale a 3.5 estará aprobado. Si no, reprobado. Muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos una lista de estudiantes, miren acá, y una lista de calificación. Dependiendo de la nota, aquí debe aparecer la palabra aprobado, si no, reprobado. Entonces, se inicia con la sintaxis así. ¿Ven ahí bien? Yo le doy shift igual, escribo la palabra así y abro paréntesis. Prueba lógica, ¿qué dijimos que era la prueba lógica? La pregunta, ¿qué le voy a preguntar? No. Muy bien. ¿Qué me dice? Mayor o igual a 3.5. Entonces, la pregunta la hago así. Amigo, ¿sacaste mayor o igual a 35? Así hago la pregunta. Usted dice, profe, pero no tiene ni signo de pregunta. Pero así es que hago la pregunta. ¿Listo? Entonces, luego, la respuesta a esa pregunta. ¿El valor verdadero cuál sería? Si pasó, entonces, ¿qué? Aprobado. Y si no, reprobado. Entonces, cuando es un texto, lo escribimos entre comillas. Aprobado. Y cerramos comillas. Siempre terminando una instrucción, es decir, ya hicimos la pregunta, que es la prueba lógica, ahora viene el valor verdadero, determinamos en punto y coma. ¿Cierto? Luego abrimos comillas, colocamos reprobado, porque esa es la otra respuesta. Es decir, que si no sacó 35, reprobó. Reprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. Háganlo por favor y denle el enter a ver qué le sale en la primera. Aquí recordamos otra fórmula que es aprobado o reprobado. De chid igual, yo escribo cuántos quiero contar. Cuando me habla de cantidades, ¿cuántos? Contar, sí. ¿Por qué sí? Porque me está diciendo quiero los aprobados nomás. Esa es la condición. Entonces, una forma de guiarse siempre es esta, rango. Cuando se dice en rango es lo que yo quiero contar. ¿Ven? Eso es el rango. Punto y coma. Entre comillas coloco el criterio, es decir, lo que yo estoy buscando para contar. Tengo que escribirlo como lo escribí aquí. ¿Listo? Este sería aprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. De esa forma, debe darnos el contar punto sí, nos da un total de 8. En la función si2 nos dicen lo siguiente. Mire que aquí nos ponen la fórmula. Aquí está la fórmula. Mire cómo nos la ponen. ¿Cuál es la condición aquí? Donde aparecerán números y letras. Si es número, le sumará 2 a dicho número. Y en caso contrario, aparecerá falso. La pregunta aquí es, ¿eres número? Es como si yo le estuviera acá al vecino Dato y le digo, Dato, ¿tú eres número? Él te va a responder, si soy número. Ay, entonces súmame 2. Entonces, si fueron 4 más 2, 6. Pero si Dato me responde y me dice, no soy número, soy letra. Entonces, ¿qué debe aparecer? ¿Qué debe aparecer? Falso. Muy bien, debe aparecer el falso. Entonces, tal cual como está aquí la fórmula, la voy a hacer acá. Chid igual, sí, todo junto, todo pegadito. Mayúscula, es número. Mire que aparece abajo. Si la escribo bien, aparece bien abajo. Abro paréntesis. ¿Quién es número? La casilla de aquí de datos, es decir, la A5. Cierro paréntesis. Punto y coma. Como le pregunté a Dato, Dato, ¿eres un número? Entonces Dato me va a decir, sí, soy un número. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sumarle 2. Por eso coloco la palabra suma y entre paréntesis coloco, escribamos manual, A5 más 2 y cierro paréntesis, punto y coma. Esa es la respuesta verdadera. Y la respuesta falsa es que si no es número, ¿qué debe tener? Falso.
Y listo. ¿Listo? Depende de la respuesta que yo le quiera dar.